Muy bien, buenos días, grupo 1-2. Vamos a iniciar hoy 27 de... No, 2 de junio. 2 de junio. Entonces, no sé por qué dije 27 de mayo. Bueno, hoy 2 de junio vamos a iniciar con lo siguiente. Miren, nada más voy a ponerle la asistencia a Camacho Amarillas, María de Jesús, a Rosario, María de Rosario y a Marco Antonio. Bueno. Vamos a ver solamente un ejemplo de los desafíos y entramos con el tema de la clase de hoy. Permítanme. Vamos a ver este. Vamos a ver este donde dice embracing quiere decir abrazar o quiere decir tomar en cuenta o apropiarte de. Dice apropiarte los cambios de los cambios con una mente abierta. Uno de los mayores desafíos en los recursos humanos es, mantenerse con los continuos cambios en el mundo, donde hay una sola constante. Sin embargo, depende de los managers de recursos humanos abrazar este cambio y preparar a los empleados para lo mismo. Dice, debido a que los managers de los recursos humanos son los planeadores estratégicos de recursos en la organización, deben asegurarse que la compañía no tiene un déficit o un surplus, significa un excedente de recursos humanos. Muy bien. Entonces, en esta parte nos habla sobre cómo nosotros vamos jefes de los recursos humanos, a planear el recurso humano precisamente para no tener ni un déficit ni un excedente. Entonces allí es cuando empiezas a trabajar menos y a que tu trabajo se vea más porque estás haciendo algunas estrategias. Entonces lo que se trata es de estar al día con los cambios en el mundo sin tener un déficit o un excedente del recurso humano. Bueno, vamos a ver, dice. Sobre todo, la solución para este desafío es, primero, tener una buena comunicación con los empleados. Número dos, asegurarse que todos los empleados están bien equipados con las habilidades y recursos para manejar con el cambio. Cuando los empleados se sienten seguros y capaces, el resultado es más positivo. Dice, y la número tres, se parte de un equipo de reuniones de alto nivel para aprender acerca de los futuros requerimientos de la compañía. Muy bien. Vamos a ver acerca de el primero. En el primero lo van a ver ustedes, creo que con la pirámide de Maslow, así se le llama por allá no sé si en segundo año, dice, tener una abierta, clara y honesta comunicación con los empleados. Aquí, alumnos, algo muy importante que se debe de conocer es que a veces el empleado trabaja sin saber los objetivos de la empresa. Entonces, en esta parte, eh, lo ven los administradores de empresas dentro de lo que les corresponde, precisamente de la administración de la empresa. Pero en esta parte, ustedes lo van a ver sobre ustedes van a manejar el recurso humano, entonces tienen que hacer la misma pirámide de ustedes, pero en este caso ustedes lo van a hacer con los trabajadores. ¿Qué significa esto? Significa que las pirámides
la mayoría de las veces son ascendentes. En este caso tiene que ser descendente. ¿Qué quiere decir? Que tú como manager de los recursos humanos tienes que bajar la información y todos los empleados, absolutamente todos los empleados tienen que saber qué es lo que se está haciendo, qué es lo que se está haciendo para precisamente bajar la información y que todo el mundo trabaje con un fin. Es muy común que el jefe de los recursos humanos solamente le diga a la persona, vas a hacer esto, pero sin saber nada. Entonces, dicen los especialistas que tienes que partir de que todo mundo es humano, de que todos son humanos con sentimientos o con maneras de cómo ser tratados. Entonces, eso nos va a permitir a nosotros tener una buena comunicación. Entonces, ¿qué se debe de hacer? Por ejemplo, si yo soy el jefe de la compañía, si yo soy el jefe de la compañía, le voy a informar al jefe de los recursos humanos y le voy a decir, fíjate que tenemos que hacer este trabajo en 15 días porque nos lo están pidiendo con estos requerimientos y necesitamos que eh, prepares el personal porque vamos a trabajar mucho y necesitamos que pongan mucha empeño porque en esto viene un una buena participación de la compañía. Entonces allí es donde tienes, es donde tienes que, es donde tienes que hacer ese trabajo, ¿sí? Entonces allí lo que pasa, permítanme. Lo que pasa aquí es que ustedes van a necesitar bajar la información y que todos los empleados sepan lo que tienen que hacer, pero con el fin que se requiere. A un empleado no le puedes decir, vas a hacer esto sin antes decirle la información. Entonces, hay una cosa que se llama, les decía, pirámide de Maslow, donde ustedes van a bajar esa información. La número dos dice, asegurarte que los empleados están bien equipados con las actividades, con las habilidades y recursos para manejar el cambio. Entonces, aquí los cursos de capacitación. ¿Sí? Entonces, los cursos de capacitación, no hay cosa más aburrida para un empleado que un curso de lo que ellos ya saben. ¿Sí? Por ejemplo, le puedes decir, este es un manejo de materiales peligrosos. Ya te lo has dado 4 veces, ya se lo saben. Pero diles, va a haber un curso, va a haber un curso para cuando nosotros tengamos alguna nueva actividad, con nuevos diseños, con nuevas órdenes de trabajo. Lo más bien en esta parte es decirle a los empleados, miren, vamos a tener nuevas producciones, vamos a tener nuevas formas de trabajar, entonces eh, necesitamos que se preparen porque vienen cambios en la compañía. Al empleado háblale de un cambio y ellos si van a poder o si van a estar en posicionamiento de trabajar más por el cambio, porque están adquiriendo habilidades y recursos y no te van a dejar. Entonces después, la número 3 dice que seas parte de reuniones de alto nivel acerca de los requerimientos futuros de la compañía. Entonces, a medida, pero ¿cómo es que te van a integrar en esas reuniones? A medida que tengas un buen ambiente de trabajo y que todos los empleados estén comprometidos. Si no, no te van a integrar y te vas a convertir en uno más de los empleados que tú manejas. O sea, ser un empleado manejado. Si tú no manejas tus empleados, a ti también te van a manejar. Entonces, si tú no los atiendes como debe de ser, a ti tampoco te van a dar el trato que se requiere para el jefe de los recursos humanos. Entonces, voy a dejar este tema aquí y voy a abrir un tema nuevo. Permítanme. Nada más denme un minuto para acomodar esto.
Muy bien, ya le puse la asistencia también a Salma. Entonces vamos a compartir. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Esta parte. Ok. Esta es la lista de verbos que yo les di. Esta es la lista. Entonces aquí veíamos esto. Todavía estábamos en el tiempo pasado. Entonces a partir de ahora vamos a ocupar la tercera columna que se llama pasado participio. ¿Sí? Entonces esta vamos a empezar a trabajar con esto. Ya vimos el pasado, ahora vamos a ver el pasado participio. Bueno, entonces vamos a hacer lo siguiente. El tema se llama presente perfecto. Entonces aquí este tema siempre se tiene que dar junto con el tiempo pasado. Aquí les falta un cero. Presente perfecto. Gramática. El tiempo del presente perfecto se refiere a una acción o un estado o cualquiera ocurrido en un tiempo indefinido en el pasado. Ejemplo dado, nosotros hemos hablado antes. O inició en el pasado y continúa en el presente. Por ejemplo, dice, él se ha vuelto impaciente durante la última hora. Este tiempo es formado por have o has y el verbo el pasado participio. Es have o has y el verbo el pasado participio. Es como si dijeras con esto a, has, an. Esto es lo que esto es lo que significa have o has y el verbo en pasado participio, que son acciones que han pasado durante el tiempo pasado, pero continúan en tiempo presente. Por ejemplo, yo trabajar con el grupo 1-2. Entonces, en pasado sería yo trabajé con el grupo 1-2. Entonces, aquí en esta parte, si lo quiero hacer en pasado participio, lo voy a hacer de la siguiente manera. Voy a hacer I have, y aquí en esta parte sería el verbo, aquí el verbo work with the 1 or 2 group. Yo he trabajar con el grupo 1-2. Entonces aquí ni esto te voy a poner así. Entonces ahí va a quedar. Entonces vamos a hacerlo de la siguiente manera. Va a ser I have y entonces el verbo work lo voy a ir a buscar en las hojas. Si viene en las hojas, lo voy a poner como viene en la columna de pasado participio. Y si no viene en las hojas, pues le voy a poner la terminación ed. Entonces, así queda. Algo muy importante, alumno. El que es ed en pasado es ed en pasado participio. El que es regular en pasado es regular en pasado participio. Es la misma, no tienes ningún cambio. El que es irregular en tiempo pasado es irregular en el pasado participio. ¿Sí? Entonces, eso lo van a ver en la tablita. Por ejemplo, dice, la construcción de este verbo es directo. De este tiempo es directo. El primer elemento es have o has. Aquí están el have o has. Dependiendo del sujeto, el verbo es conjugado, con el cual es conjugado el verbo. El segundo elemento es el pasado participio del verbo, el cual es formado usualmente por ed como la raíz del verbo, con walk, clean, type, jump, laugh. Entonces dice, aunque el inglés dice tiene muchos verbos que son irregulares en pasado participio, por ejemplo, done, said, gone, known, worn, told, felt, eaten. Y aquí tienes tú en esta tablita a quien le toca have y a quien le toca has. ¿Sí? Have o has, ahí está. Recuerda, solamente a la tercera persona es a los únicos que le vamos a poner el has. Todos los demás llevan el have. Y aquí en esta parte está un ejemplo de cómo serían las preguntas. Aquí está.
Esta sería la pregunta. You take classes online. You take classes online. Tú tomas clases, tomar clases en línea. Ok. Entonces, en afirmativo, me fijo primero si es el sujeto pronombre. Entonces, el you que le toca have. Es facilito, solamente have o has. Este, la tercera persona lleva has. Pero en este have va a ser para el you, por ejemplo. Si es you, lleva have. ¿Es you? Ok, aquí está el have. Y el verbo take. Ok, el verbo take. Entonces ese verbo lo voy a buscar en las hojas. Si viene en las hojas, lo voy a poner en pasado participio. En presente, ese verbo viene como take. En pasado viene como took. Y en pasado participio viene como taken. Tomar, tomé, tomado. Entonces, dice tú tomar clases en línea. You have taken classes online. Tú has tomado clases en línea. Esa es la dinámica que vamos a seguir. Y aquí está como vienen las hojas, en su forma normal, en pasado y en pasado participio. Lo vas a buscar en las hojas el verbo que venga en el paréntesis. Si el verbo no viene, lo vas a poner con terminación de. Pero si sí viene, lo vas a poner de la forma que viene en la columna de pasado participio. Esa es la clase. Entonces ahí en la forma negativa, la única diferencia entre afirmativo y negativo es que puedes hacerlo de estas dos maneras. Dice, you have not taken classes online. O lo puedes contraer, you haven't taken classes online. Cualquiera de los dos, de estos dos, de este o de este, los dos están bien. Aquí están los dos, puedes poner cualquiera de los dos. Entonces, la diferencia entre afirmativo y negativo, pues otra vez va a ser solamente insertar el not, que lo puedes poner normal o lo puedes poner contraído. Y el verbo no cambia. Recuerda que en otros, si lo vas a negar o lo vas a preguntar, lo vas a poner en su forma base. Aquí no. Aquí lo tienes que poner de una vez en pasado participio. Es más, vienen a como vas aprendiendo inglés, los tiempos van siendo más fáciles. You haven't taken classes online. Taken es tomado. Ahora, ¿cómo voy a hacer la pregunta? Es, have you taken classes online? El verbo, si vas a preguntar, también se hace en su forma de pasado participio de una vez. Entonces, con lo que preguntas, con eso con lo que usas el verbo, ese vas a poner en la pregunta. Va a ser, have you taken classes online? Entonces, ese sería el ejercicio que vamos a comprar. O vamos a usar, pero voy a usar el verbo comprar, por eso lo menciono. Entonces, aquí en esta parte, aquí voy a poner I buy eh, ¿cómo se llama el juego? Bueno, le vamos a poner video games y vamos a ponerle una fecha. This year. I buy two. Yo comprar 2 videojuegos este año. ¿Ok? Entonces, si es el I, si es el I, o le vamos a poner de una vez, miren, el chi o he, para que sea con el otro, con el has. Entonces, esa es mi pregunta. Lo primero que vas a hacer es formar el afirmativo. Entonces va a ser con he, igual. Le toca have o le toca has, le toca el has. Entonces este verbo lo voy a buscar en las hojas, el verbo comprar. Lo busco en las hojas. ¿Viene en las hojas? Sí, sí viene en las hojas. Sí viene en las hojas. Entonces ese verbo resulta que va a ser igual en pasado y en pasado participio.
Vamos a buscarlo por aquí. Aquí está. Aquí está este verbo, este que está aquí. Puede ser, puede ser que a veces sea igual en pasado y en pasado participio, ¿sí? Entonces a veces puede cambiar uno con otro. Entonces aquí no hay más que de familiarizarse con esto y leer esta tablita y a veces entender por qué nos están cambiando los verbos. Entonces, si te das cuenta, aquí lo que puedes hacer es poner atención en la hoja de los verbos y familiarizarte y con eso vas a saber pues mucho vocabulario. ¿Sí? Entonces, eso vamos a hacer. Entonces, estamos en el verbo buy, que es comprar, compró, comprado. Suena, se escribe igual en pasado y en pasado participio. Entonces, me voy a mi hoja donde estoy trabajando. He has bought two video games this year. Ok, ese fue el afirmativo. Ahora me dice que lo haga negativo. Entonces va a ser he has not. La única diferencia. Bought two video games this year. O recuerda que te decía que también lo puedes poner hasn't. Así. Cualquiera de los dos puede estar bien. Cualquiera que quieras usar. Ese es el negativo y este va a ser el pregunta. Has he bought two video games this year? Esa sería la pregunta. Ahora, las preguntas, ¿cómo se van a contestar? Igual que todo en inglés, con lo que te pregunten, con eso tienes que contestar. Va a ser yes, he has. Y la otra puede ser no, coma, he hasn't. No, he hasn't. Esa sería la respuesta para este ejercicio. Entonces, en esta parte, así es como vamos a trabajar. Esta va a ser mi pregunta. Esta es la pregunta. Y esta va a ser tu respuesta en afirmativo. Esta va a ser tu respuesta en negativo. Y esta va a ser tu respuesta en el modo pregunta. Y esta va a ser la respuesta que vas a poner. Entonces, ese es el nuevo ejercicio que van ustedes a hacer, donde vamos a combinar pasado y pasado participio. Y entonces, pero hay que saberlos diferenciar. ¿Sí? Bueno, entonces aquí en esta parte, por ejemplo, yo voy a poner este y ya vamos a ver uno de recursos humanos. The Human Resources Manager attend a meeting yesterday. Y vamos a poner otro. Pregunta. Los dos son de pasado, los dos son de pasado participio. Uno es de
pasado participio y otro es de pasado simple. ¿Cómo podemos saber eso? ¿Cuál creen ustedes que sea pasado? ¿Cuál de pasado participio? Si son los de un tiempo, los dos de un tiempo o los dos del otro tiempo. Fíjense en las expresiones. El jefe de los recursos humanos asistir a una reunión ayer. El jefe de los recursos humanos asistir 2 reuniones esta semana. Tiene mucho que ver cómo hablas en el español. ¿Cuál sería de pasado? ¿Cuál de pasado participio? ¿O los dos son de uno, los dos son de otro? ¿Quién me ayuda? Nadie. Muy ¿Cómo, bien. profe? ¿Cuál sería? ¿O nadie entendió la pregunta? Bueno, ok. En esta parte, estos se llaman secuenciadores. Se llaman secuenciadores y estos te pueden dar la opción. Dice, ¿cómo quedaría si yo pongo en presente, en pasado participio y digo, él ha asistido a 2 reuniones ayer? No queda bien, no queda bien. Él ha asistido a 2 reuniones ayer. No queda bien. O si yo digo, él asistió a 2 reuniones, a una reunión ayer. Ese sí queda bien. Él asistió a una reunión ayer. Este queda bien. Vamos con el segundo. Dice, el jefe de los recursos humanos asistió a 2 reuniones esta semana. ¿Queda bien o no queda bien? El jefe de los recursos humanos ha asistido a 2 reuniones esta semana. Entonces, ahí está la diferencia. Ustedes cómo lo van a hablar. Porque, por ejemplo, si tú dices lo de abajo como en tiempo pasado, estás muy mal. Si hablas el español de esa manera, lo estamos diciendo mal. Si yo digo, por ejemplo, el jefe de los recursos humanos asistió a 2 reuniones esta semana, muy mal dicho. Porque dices esta semana no ha pasado. Entonces ahí no termina de pasar. Entonces, ¿qué tienes que usar? Ha asistido. Ha asistido a 2 reuniones esta semana. Y en el de arriba, es un tiempo que ya pasó, te lo está remarcando en el tiempo pasado. Inició y terminó en el tiempo pasado. Entonces allí es el jefe de los recursos humanos asistió a una reunión ayer. Entonces ese es pasado. Ese es pasado. Entonces, el de abajo dice, el jefe de los recursos humanos ha asistido a 2 reuniones esta semana. Entonces, tú ya tienes nociones de lo que son el tiempo pasado y ahora estamos viendo el pasado participio, que queremos que los diferencies y los sepas usar y sepas decir en qué tiempo está cada uno de ellos. Ese va a ser uno de los ejercicios para este tema, porque tiene mucho que ver en la forma en cómo nosotros nos expresamos y tenemos que ser muy claros en cómo la gente nos va a entender. Entonces, ese es el tema, vamos a iniciar con ejercicios de presente perfecto basados en los ejercicios que estamos viendo aquí y después de eso vamos a continuar con más trabajos. Entonces, gran parte de lo que vamos a entender va a ser esto, a saber diferenciar eh, presente perfecto
de pasado simple y saber conjugarlos de su forma base a, eh, a los principales dos temas. Entonces, serían los indicadores, ayer y esta semana. Entonces, no puedes decir, eh, fue a 2 reuniones esta semana, no, ha ido a 2 reuniones esta semana. O si te digo la semana pasada, ahí sí, ya es pasado, fue a 2 reuniones la semana pasada. Entonces, tiene mucho que ver en la forma como hablas el español. Eso tienes que tomar en cuenta también. Entonces, vamos a continuar con ejercicios de diferenciación en la siguiente clase y también vamos a hacer ejercicios de los recursos humanos con el tiempo presente perfecto, sacando temas que nosotros ya vimos en clases el día de hoy y en las 2 clases pasadas. Entonces, bueno, por aquí está Yajairi Azucena Castro López. Y Cristina me dijo que no sirve su internet. Entonces lo voy a dejar aquí y les voy a pasar esta clase. Y en nuestra siguiente clase vamos a continuar con pasado participio y la manera de cómo confrontarlo con el tiempo pasado, porque recuerden, tiene mucho que ver con la forma en que ustedes van a... Tiene mucho que ver con la forma en que ustedes van a hablar en español. En español, como quiera hablas, como quiera te entiendo, pero en un término o en un campo profesional, ustedes tendrán que hablar de la mejor manera. Simplemente cuando ves a alguien que es alguien superior a ti en cuanto a trabajo, pues moderas tu modo de hablar y hablas diferente. Entonces, si tú moderas tu modo de trabajo como persona, las otras personas te van a tratar a ti de manera diferente, porque tú estás haciendo tu estatus de profesionista. Eso es lo que se requiere en la universidad. Es una formación integral donde tú vas a cambiar esos hábitos y eso te va a hacer precisamente que uses la gramática en español y en inglés de la manera correcta. Entonces, de temas como esos vamos a estar viendo también. Entonces, para que ustedes tengan la manera de cómo hacerle preguntas o cómo manejar personal de la mejor manera, ¿sí? Entonces, si una persona no va a trabajar, no le vas a decir, hey, ¿qué onda? ¿Qué te pasa? ¿Por qué no vienes a trabajar? Claro que no vas a hacerlo de esa manera. ¿Por qué? Porque estás eh, eliminando una barrera que debe existir, una barrera de límites de las personas. Entonces, todo tiene que ver con la misma preparación como tú vayas a platicar con las personas y estos temas de gramática en inglés te van a servir para eso, ¿sí? Te van a servir para eso porque precisamente por eso se escogen estos temas para que enseñarte cómo debes de conducirte y cómo debes de hablar y lo que estás haciendo mal. Lo que más a veces se entiende es que me comprendo lo que estoy diciendo, cómo lo estoy diciendo, si lo estoy diciendo bien o lo estoy diciendo mal, de manera que eso va a cambiar. Entonces, no es simplemente escoger el tema del pasado o pasado participio por llenar un requisito del programa, sino que tiene que ver con los escenarios de trabajo y con la manera en que nosotros vamos a ser entendidos y vamos a entender a las personas. Entonces, lo voy a dejar aquí y nos vamos a ver en nuestra siguiente clase.